Amigas y amigos de Voces del Territorio, a lo largo de esta temporada hemos analizado la importancia de la propiedad social en nuestro país, la importancia del agua vinculada a la propiedad social como un elemento que permite la autosuficiencia alimentaria y la vida humana, los derechos de los pueblos originarios, la importancia que asume la educación y la vinculación entre la escuela es nuestra como nueva concepción y la conservación y desarrollo del territorio, la condición de la sustentabilidad, la importancia de la agroproducción sustentable, pero nada de esto sería posible si no existiera una base de seguridad jurídica y de certeza documental en relación a los derechos en la propiedad social. Y esto fue un tema permanente en todo el amplio arco histórico que significó el reparto agrario, por lo que todas las legislaciones previeron, confirmaron y establecieron la existencia de un sistema de registro en donde estos derechos quedaran perfectamente consignados. Con la reforma de 1992, a esta institución dedicada a la salvaguarda documental, a la expedición con certeza de los documentos que acreditan los derechos sobre la tierra en los núcleos agrarios, se le dio una mayor jerarquía al constituir al Registro Agrario Nacional como un órgano desconcentrado, en su momento de la Secretaría de la Reforma Agraria y con la creación de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, incorporado a la estructura organizativa sectorizada de esta Secretaría de Estado. Y por eso la importancia que tiene hablar del Registro Agrario Nacional. Para nosotros es hoy un motivo de extraordinario orgullo que nos acompañe, nos haga el favor de estar con nosotros, justamente el director en jefe del Registro Agrario Nacional, el maestro Luis Cruz Mieva, quien tenemos también el privilegio de haberlo conocido, haber colaborado, haber construido programas y acciones en beneficio de la propiedad social y sus integrantes en el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador. Luis Cruz es licenciado en Sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene una maestría en Seguridad Alimentaria, tiene una maestría en Planeación y Desarrollo y una especialidad en Economía y Desarrollo Regional. En su actividad profesional ha sido investigador del CEDERSA en la Cámara de Diputados. El sexenio pasado fue director de Concertación Agraria en la SEDATU, dependencia muy importante porque era la responsable de lograr los acuerdos de concertación agraria para garantizar la paz social, la tranquilidad jurídica de los conflictos, como resolución de los conflictos en el medio agrario en particular, y a partir justamente de hace un año, el 1 de octubre de 2023, director en jefe del Registro Agrario Nacional. Bienvenido, Luis, y muchas gracias por acompañarnos. Por principio, te quisiera pedir que nos expusieras para nuestro extraordinario auditorio las funciones y la importancia que tiene el Registro Agrario Nacional. Sí, muchas gracias. Es un placer estar aquí con ustedes, un honor compartir con el auditorio al que está dirigido este programa y desde luego es un placer y un honor compartir este espacio con mi tocayo, que así siempre nos hemos referido. Que tenemos, como lo dice claramente, pues el placer, bueno, yo tengo el placer de haber estado junto con él trabajando en la pasada administración en los proyectos, de alguna manera relevantes en la pasada administración en materia
agraria, en la conflictividad que hay en el país y bueno, pues se lograron un conjunto de acciones positivas que en su momento seguramente si hay oportunidad se podrá estar platicando de esos logros que se generaron en el primer piso de la Cuarta Transformación, en donde mi tocayo fue el procurador agrario precisamente. Gracias. Y bien, pues y en relación con el Registro Agrario Nacional, precisamente la Procuraduría y el Registro Agrario Nacional son instituciones fundamentales en el sector agrario y son instituciones complementarias. Particularmente el Registro Agrario Nacional, como ya lo refería Luis, es un órgano desconcentrado de la Secretaría con autonomía técnica y que su función sustantiva es precisamente el brindar certeza jurídica y documental de todos los actos que se realizan en el ámbito rural y particularmente en cuanto a lo que se refiere a la tenencia de la tierra, en el 51% del territorio nacional. Es decir, la propiedad social constituye este 51% del territorio nacional y todo cuanto ocurre al interior de esta y a la extensión de esta superficie, de este 51%, todos los actos que crean, modifican, extinguen derechos sobre la tierra, sobre la propiedad de la tierra y sobre los individuos que tienen derechos sobre esta tierra, esos actos, el conjunto de actos, son objeto de inscripción en el Registro Agrario Nacional. Y con eso, desde luego, se hace un proceso de verificación, de registro e inscripción de estos actos con los que se brinda precisamente la certeza jurídica y seguridad documental respecto de estos actos. Y en este proceso hay una estrecha articulación con la Procuraduría porque forma parte del proceso de acompañamiento, de la asesoría, de la orientación e incluso de la representación legal de los núcleos y de las personas sujetas de derecho agrario que realizan estas acciones. Entonces, esta es una de las funciones sustantivas del Registro Agrario Nacional y a nivel nacional, digamos que en la anualidad se registran más de 500 actos en el Registro Agrario Nacional. Son más de 500 solicitudes que llegan al Registro Agrario Nacional en todas las entidades de la República a inscribir estos actos y se inscriben y se entrega la documentación correspondiente. Esto es año con año. Y la otra función sustantiva es el apoyo técnico y la construcción del catastro rural. Es decir, esas acciones que modifican la tenencia de la tierra debe estar registrado y actualizado en el catastro rural. Es como si tuviésemos de alguna manera pues el catastro a nivel nacional del 51% del territorio. Esa es la importancia de lo que se realiza dentro del Registro Agrario Nacional y que a diferencia de lo que realiza una entidad con su catastro, un municipio con su catastro, aquí la función es del conjunto en su totalidad. Y lo mismo también con la seguridad documental. Aquí tenemos a través del Archivo General Agrario, que es el segundo archivo más importante del país, en donde se concentra los documentos de todos los núcleos agrarios del país, de los más de 32,000 núcleos agrarios que tenemos en el país. Ahí se encuentra en el Archivo General Agrario todo el antecedente y el historial de cada uno de los núcleos agrarios. De tal suerte que en la medida que se requiere la consulta, la información, la actualización y la sustanciación, en este caso de procedimientos jurisdiccionales, esto es importante el que el Archivo General Agrario brinde y facilite los documentos que se requieren para poder ilustrar
en los actos que se están desarrollando en ese sentido. Entonces, esta es la otra función sustantiva que tiene el Registro Agrario Nacional, y junto con ello, que ya seguramente lo iremos platicando en el transcurso de esta conversación, pues como se podrán dar cuenta, el hecho de que en el Registro Agrario Nacional se encuentre toda la documentación del 51% del territorio, todos los actos que han modificado y en este momento puede identificarse quiénes son los que tienen derechos agrarios en lo particular, y particularmente todo lo que se realiza para poder actualizar el catastro rural. Todo eso impacta en que en este momento el Registro Agrario Nacional esté participando en gran parte de los proyectos prioritarios de la actual administración, que en algún momento de la conversación lo vamos a poder compartir con ustedes. Pues muy importante, y hay que tener presente que esta condición del Registro Agrario Nacional, estas funciones, permite justamente identificar quiénes son los que poseen derechos en este 51% del país. Cuando se expidieron las resoluciones presidenciales de reconocimiento y titulación de bienes comunales, de dotación o de nuevos centros de población ejidal, venía una lista de beneficiarios, un padrón de beneficiarios. Y ese fue el primer registro para identificar colectiva e individualmente quienes tenían derecho sobre la tierra. Esta fue la primera función del Registro Agrario Nacional, pero indudablemente es un registro vivo, porque las gentes que tienen derechos, pues en algunos casos migraron, perdieron sus derechos y hubo que asignárselos a otros. Fueron los procedimientos que las leyes anteriores al 92 establecían de las investigaciones de usufructo parcelario para ir actualizando el padrón de beneficiarios y quienes tenían derechos individuales y participación en los actos colectivos. Pero a partir de 92 se abrió una gama enorme de posibilidades jurídicas para transmitir los derechos sobre la tierra, no solamente por herencia, que también estuvo prevista en las legislaciones anteriores, a la muerte del titular de derecho, pues se establecía quién lo iba a suceder, teniendo preferencia la esposa, la concubina o concubinario, uno de los hijos, y esto se mantiene en la legislación de 92 para que a la muerte de un ejidatario o un comunero haya quien lo reemplace con la seguridad jurídica y teniendo su certificado individual. Pero abrió otras condiciones que han sido muy criticadas y que tendrán que revisarse en su momento: la renta de las tierras o las modalidades de participación en la producción, la parcería, la medianía. Y aun cuando muchos de estos actos por usos y costumbres no se registran, sino son verbales entre los mismos ejidatarios o comuneros, en muchas ocasiones sí se registran para que haya certeza jurídica del acto en la renta, pero también permitió la venta y la transmisión a través de la cesión de derechos sin salir del régimen ejidal, lo que ha dado lugar, como ya hemos mencionado, que haya 1 millón de posesionarios, es decir, quienes no tienen derechos plenos en el ejido o la comunidad, pero participan teniendo una fracción, una parcela como titulares, y todos estos actos se inscriben y dan lugar a un certificado que le da esta garantía. Entonces, estos 500 actos inscribibles, que han de significar algo así como 30,000, 40,000 acciones al año que conoce el Registro Agrario Nacional, están acompañadas de este extraordinario monumento al conocimiento arqueológico e histórico de la propiedad social, que es el Archivo General Agrario. Hemos tenido posibilidad de consultarlo en su momento y ver que tienen las cédulas primordiales en donde se reconocieron derechos de los pueblos originarios durante la colonia, o el acto paradigmático de la compra. El único caso en que un núcleo compró sus tierras son los Chimalapas, que se los compraron a la corona española en el siglo XVII.
y que les dio esto la titularidad sobre sus derechos y se encuentra contenido ese contrato en el registro, en el Archivo General Agrario. Así que una extraordinaria importancia que tiene el Registro Agrario Nacional. La actualización de los derechos individuales y colectivos y la expedición de los documentos correspondientes y la guarda y custodia del Archivo General Agrario. Pues este es un proceso que ha tenido una trayectoria no siempre clara en la historia reciente del país a través de lo que fueron las modificaciones a la Constitución y a la expedición de la nueva ley agraria, pues hemos conocido de un rumbo errático en el periodo neoliberal, muy acentuado en el periodo de Felipe Calderón, en que el director general del RAM fue destituido por sus desavenencias con el entonces secretario de Reforma Agraria, Belardo Escobar, o los actos de corrupción posteriores que se dieron, o incluso al inicio del régimen de Enrique Peña Nieto, que el director en jefe era conocido como el Maloro. Así que te toca darle continuidad a un proceso de transparencia, honestidad, certeza, que se inicia con el primer piso de la Cuarta Transformación. ¿Cuáles son los objetivos y las metas que en la actual administración del segundo piso de la Cuarta Transformación te has propuesto llevar adelante, estimado Luis? Bien, pues, muchas gracias por la pregunta, porque da la oportunidad en lo que bien contextualizas a partir de la reforma, que ayuda a explicar cómo nos encontramos en este momento y los retos que nos hemos marcado en la actual administración. Primero, referir lo siguiente. Cuando se realizó la reforma al artículo 27 constitucional en 1992, lo que se buscaba centralmente era la desaparición de la propiedad social. Lo hemos mencionado. Lisa y llanamente. Eso era lo que se buscaba, la extinción de la propiedad social, la incorporación de la tierra de propiedad social al mercado de tierras y todo el andamiaje de la reforma y las leyes que derivaron de esta reforma tenían la clara orientación, primero, de facilitar la fragmentación de la propiedad social a través de la individualización y, una vez individualizado, facilitar la transmisión de derechos y a través del mercado de tierras. Y con ello, lo que buscaban los hacedores de política, los diseñadores de política de aquel entonces, lo que buscaban era, por medio de este proceso y partiendo de un mal diagnóstico como los muchos malos diagnósticos que tiene el neoliberalismo, como aquello de que incrementar el salario mínimo iba a ser inflacionario. El otro mal diagnóstico era que la pequeña propiedad no era rentable y que por lo tanto había que extinguir la pequeña propiedad porque de alguna manera la propiedad social, más del 50-60% de las parcelas son de pequeña propiedad. Entonces lo que se buscaba era extinguir esta propiedad porque con el argumento de que no eran rentables en el marco de la incorporación del país al comercio internacional, lo que requerían desde esa perspectiva era generar un proceso de un entorno de fomento productivo para favorecer la conformación de grandes empresas agrícolas, y la conformación de estas grandes empresas era mediante la compactación de tierra de estas pequeñas propiedades para constituir grandes extensiones agrícolas y favorecer la inversión en capital y en mano de obra para que se pueda, desde esa perspectiva, desarrollar el campo mexicano, un poco a la imagen y semejanza de los farmer gringos, como siempre lo han venido haciendo los neoliberales y los que han venido abrazando estos proyectos. Pero con el tiempo, pues esto en realidad no ha ocurrido, la propiedad social no se ha extinguido. Hubo una tosuda voluntad de los núcleos agrarios
a no privatizar su tierra. La condición y requisito, como hemos mencionado en otras ocasiones, era la autorización para cada ejidatario de asumir el dominio pleno para que pudiera trasladar su tierra. Solo el 5% de los más de 32,000 núcleos agrarios han asumido el acuerdo de poder privatizar su tierra. Y es pues porque, como hemos insistido, la tierra para nuestros ejidatarios y comuneros no solo tiene un valor de uso y un valor de cambio, sino un valor simbólico. La madre tierra de la que venimos, a la que regresamos y de la que vivimos y a la que abrazamos con amor. La tierra no se vende, se cultiva y se defiende. Entonces, este fue un elemento muy importante. Y en ese contexto, todo el periodo del neoliberalismo, los núcleos agrarios son sujetos de grandes presiones de las instituciones del sector agrario. Fueron hasta la pasada administración, fueron presionados para llevar este proceso de fragmentación, individualización e incorporación de tierras al mercado, ¿no? Entonces, este fue el proceso, se creó el Procede en su momento para ese fin y así ha continuado ese programa de certificación y titulación de derechos ejidales, que a través de asambleas asignaba, después de la delimitación de una parcela, para asignar el derecho individual a un ejidatario, un comunero, y que a partir de eso abriera las puertas para que asumiera el dominio pleno y vendiera. Efectivamente, ese es el procedimiento creado desde la reforma a través del marco normativo para facilitar esta incorporación de tierras al mercado. Y que fue un programa de gobierno. Así es. Muy duramente impulsado a partir de 92 mismo y que buscaba justamente, encubierto bajo el sofisma de crear y dar seguridad jurídica y certeza documental, te voy a hacer dueño de tu tierra, pero para que la vendas, era el mensaje oculto que tenía. Así es. La segunda parte es lo que, por fortuna, no ocurrió en los términos que los autores de esta política neoliberal plantearon. Sin embargo, al abrir la puerta a la transmisión de derechos individuales, 1 millón de ejidatarios y comuneros que se vieron forzados a migrar o abandonar el cultivo de sus tierras, las transmitieron sin salir del régimen ejidal. Ese es el 1 millón de posesionarios, es una hipótesis de trabajo que habrá que verificar, aunque los números coinciden, 1 millón de migrantes y 1 millón de nuevos titulares. Pareciera que hay una continuidad, pero que por fortuna, en un sentido genérico, puede decirse, se mantuvieron dentro de la propiedad social, asumiendo la ley agraria, asumiendo el reglamento interno de cada ejido comunidad, asumiendo los acuerdos de asamblea, aunque en algunos casos y en algunas regiones del país, estos ejidatarios nylon, que son los nuevos posesionarios, pues han venido escalando a tener control de algunos ejidos, en donde la perspectiva de la especulación inmobiliaria o de aprovechamiento de los recursos ha llevado a que esto se facilitara. Sin embargo, se ha frenado desde el sexenio anterior y hoy, de manera muy clara y con la visión que tiene Luis Cruz, se ha impuesto como una condición de garantía para establecer que haya una transparencia, honestidad y objetividad en los actos jurídicos que se registran. Sí, justo esto que bien refiere mi tocayo, es parte de los ejes que tenemos como sector agrario enfrentar. Buscamos la protección de la propiedad social, buscamos el apoyo y el acompañamiento a los núcleos agrarios y particularmente lo que hemos tenido en este periodo neoliberal es un fuerte ataque especulativo de actores ajenos a la vida comunitaria que por diversos resquicios de ley y medios se han insertado en los núcleos agrarios y luego, devenidos hoy en ejidatarios nylon, son los que promueven
procesos de cambios de uso de suelo, de asambleas para la adopción del dominio pleno y ellos apropiarse y aprovecharse además de las condiciones que hay en los núcleos agrarios, porque recordemos que en este periodo neoliberal la política pública de fomento productivo eliminó todos los programas de apoyo a la pequeña propiedad, les dejó sin apoyos de fomento. Entonces, esa fue parte de la presión que tuvieron los núcleos agrarios porque no contaron con apoyos de fomento y, por el otro lado, normativamente estaba el campo libre para facilitar este acceso de tierra al mercado. Entonces, todas las condiciones de política fueron orientadas en esa dirección a presionar y la resistencia que ya bien refirió Luis ha hecho que hoy permanezca el 51% de la propiedad social en el territorio nacional. Y en ese sentido, hoy lo que estamos trabajando es empezar a acotar aquellos resquicios y aquellos actos que han venido facilitando la incorporación de actores ajenos a los núcleos agrarios y que desde esa incorporación empiezan a dominar la vida interna de los núcleos agrarios a costa de dinero, porque llegan con grandes capitales y se empiezan a apropiar. Lo que hemos venido haciendo es justo en un eje estratégico que hemos definido, es el fortalecimiento de los núcleos agrarios y de la gobernanza de los núcleos agrarios. Y en este primer sentido lo que estamos buscando es enfrentar de manera clara y contundente el fenómeno que vemos del acaparamiento y de la especulación del suelo de propiedad social. Y al respecto, una de las acciones que se iniciaron al principio de este año es, trabajando junto con la Procuraduría, se estableció procedimientos específicos para las asambleas para cambio de destino y las asambleas que autorizan los dominios plenos. Es decir, en conjunto de las asambleas de formalidades especiales que se les llama, asambleas duras, asambleas de formalidades especiales, en donde se autorizan o se solicita la autorización de estos cambios de destino, que es el camino para empezar a parcelar, a segmentar, a individualizar la propiedad, aun cuando, por ejemplo, si en un ejido hay ya determinados y establecidos 200 solares y hay 200 ejidatarios, pues cada ejidatario tiene su propio solar. Y de repente en estos cambios de destino se crean muchos más solares. El solar es la unidad donde se va a instalar la vida doméstica, la habitación del ejidatario, y que por disposición jurídica, al momento que se constituye el solar, sale del régimen ejidal y se convierte en propiedad privada, que fue otro subterfugio, por fortuna poco utilizado en la especulación, pero que de unos años antes del inicio de la Cuarta Transformación empezó a tener una gran redundancia porque se evitaban muchos procedimientos y a través de la creación de solares pues se creaba propiedad privada fuera de la vida de los núcleos agrarios y fue un subterfugio que intentaron todavía en el primer piso de la Cuarta Transformación y al que hoy se le pone coto para que no prospere. Así es. Esta es una de las primeras acciones de tener una muy estrecha vigilancia de las asambleas, de este tipo de asambleas de formalidades especiales y además la Procuraduría Agraria y el Registro Agrario Nacional suscribimos conjuntamente una circular para la observancia de nuestros servidores públicos en todo el país que brinda orientaciones claras y precisas para el reconocimiento de avecindados y de posesionarios, que mediante esta figura que actualmente es muy laxa en la ley agraria, ha sido aprovechado por determinados actores para ser reconocidos, imagínense ustedes, como avecindados. Como habitantes del ejido. Habitantes del ejido, pero de repente en el mismo tiempo en distintos lugares son reconocidos avecindados en ejidos
en Yucatán, en Quintana Roo, en Baja California, en Chihuahua, en Nayarit y desde luego en grandes centros que tienen condiciones para un desarrollo potencial. Entonces, esto ha hecho que muchos actores han querido o han aprovechado los resquicios que tiene la ley para colarse y a partir de ahí empezar a generar acciones que les permita apropiarse de la tierra de propiedad social y empezar a especular con ella. Pero hoy, con esta circular que les comparto, tenemos un criterio común entre la Procuraduría y el RAN y además con los sistemas informativos que tenemos el RAN, hemos abierto un módulo de consulta para los servidores públicos de Procuraduría para que puedan entrar y verificar a aquellas personas que están siendo propuestas como avecindados o posesionarios, que verifiquen si no tienen ya algún otro reconocimiento en algún otro ejido. O también si rebasa los límites de la propiedad social. Esto es muy importante. Yo creo que las acciones decididas, claras, precisas que enumeras, pues tienen un sentido restrictivo a la especulación y privatización. Pero también comentábamos de estas otras líneas de acciones para consolidar, apoyar la propiedad social. Uno de ellos es abrir el marco de registro de los pueblos originarios que son titulares en comunidades e incluso en ejidos, para que sus usos y costumbres puedan ser reconocidos. Si nos pudieras hacer favor de hablar de ello. Sí, y antes de abordar esa parte me referiré a una parte que me quedó aquí en el tintero en esta última exposición, que el otro componente sustantivo que tenemos es el fortalecimiento de la gobernanza de núcleos agrarios, que es fundamental, porque en la medida que los núcleos agrarios tengan actualizados sus padrones, sus órganos de representación, sus estatutos y reglamentos y tengamos una atención directa para la transmisión de derechos a través de tanto de la descripción de sentencias que modifican estos derechos de los sujetos y la lista de sucesión, el testamento agrario, va a permitir que cada uno de los núcleos agrarios tenga las condiciones para poder desarrollar sus asambleas, para poder tomar decisiones, para tener la representación de sus núcleos agrarios y poder, con la actualización de los estatutos y reglamentos, llevar a cabo un proceso de reflexión y de revisión de hacia dónde quieren fortalecer su vida democrática y cómo van a ampliar los espacios de participación de las mujeres y de los jóvenes en esta ruta que hemos establecido necesaria del relevo generacional en el sector, en la propiedad social, que es fundamental para generar condiciones hacia adelante de los núcleos agrarios. Estas son condiciones sustantivas para todas las decisiones que quiera tomar el núcleo agrario y además para participar en los programas y para también poder participar de los apoyos que brinda el gobierno federal. Entonces, esta parte es muy importante y particularmente con relación a lo que se ha venido desarrollando para el reconocimiento de los derechos de pueblos y comunidades indígenas, iniciamos con la apertura de un libro, un nuevo libro. Que no existía y que fue una demanda y tratamos el sexenio pasado que se abriera para registrar los actos particulares de los núcleos agrarios con composición de pueblos originarios que por usos y costumbres no se corresponden siempre con lo que establece la ley agraria. Por ejemplo, los órganos de representación son el comisariado y el consejo de vigilancia, integrados cada uno por 3 personas. Pero los pueblos originarios tienen un consejo de ancianos de 20, con lo que se han regido durante 50 años o 300 años. Y querían que se reconociera para que no tuvieran que simular que elegían un órgano cuando el que actuaba realmente era un consejo de ancianos de 15 o de 20. Y hubo mucha dificultad, supuestamente técnica, para que pudiera abrirse este libro de registro de los actos jurídicos de pueblos originarios. Para mí, mi felicitación porque finalmente lo lograste y abre un espacio nuevo a los pueblos originarios correspondientes con la ley que muy próximamente se expedirá al respecto. Sí, mi tocayo fue uno de los impulsores importantes y
promotores de esta posibilidad junto con el INPI, y desde luego entrando en esta administración retomamos la estafeta, retomamos el compromiso y lo llevamos a cabo, porque además con este libro lo que ya hicimos fue inscribir los decretos que ha emitido la presidenta en la entrega de tierras, en la restitución de tierras en las comunidades del pueblo rarámuri, de Mogótabo, de Krill, y también se ha inscrito las restituciones que se han venido haciendo en materia de derechos y de la restitución de tierra en la parte baja de la Sierra Tarahumara también. Entonces, con eso iniciamos e inauguramos este libro, con el registro de los decretos de la presidenta, y fíjense ustedes bien, bajo la figura de propiedad comunal tradicional, que esto es bien importante. ¿Por qué? Porque recordarás, tocayo, cuando estuvimos viendo lo de los pueblos yaquis, en donde en los pueblos yaquis, en el pasado, las instituciones del sector agrario en el periodo neoliberal no querían dialogar con los pueblos yaquis, porque los pueblos yaquis nunca, a pesar de que tienen un reconocimiento como comunidad agraria, pero nunca quisieron adoptar las formas de representación que establece la ley agraria, sino ellos dijeron: nuestros usos y costumbres, nuestro sistema normativo establece que cualquier diálogo, cualquier acuerdo, cualquier compromiso con cualquier instancia externa, ajena a los pueblos yaquis, debe de realizarse en la ramada tradicional, con todos los gobernadores, y ahí es donde se platica y ahí es donde se acuerda. Y en las administraciones anteriores se negaron a reconocerles a los pueblos, particularmente a los pueblos yaquis, esta condición, que en ejercicio pleno de su autonomía tendría que ser respetado. Así es. Y en esta administración, la pasada, ahí estuvimos y empezamos y construimos el camino de las instituciones del sector agrario para darle viabilidad a este diálogo, a este acuerdo y este compromiso que muchos de ustedes ya saben de los grandes logros que se desarrolló en el periodo del presidente Andrés Manuel en materia de restitución de tierra de los pueblos yaquis. Pero también en este caso, en lo que hoy estamos compartiendo, no está sujeto a que se le reconozca como comunidad agraria, que era lo que antes se estaba realizando, sino hoy, en pleno respeto a su autonomía, el reconocimiento es en calidad de propiedad comunal tradicional que se rige por sus usos y costumbres con sus gobernadores tradicionales y sus formas y sus instituciones que tiene el pueblo y la comunidad indígena. Pues mi reconocimiento y felicitación por este gran logro. Y para terminar, nos anunciabas que es muy importante ver la participación del Registro Nacional Agrario en todos los programas de bienestar y de transformación que se llevan a cabo en este segundo piso de la Cuarta Transformación. Si nos hicieras favor de señalarlos. Bien, el Registro Agrario Nacional junto con el sector agrario está trabajando en la mayor parte de los proyectos prioritarios de la presidenta, porque el hecho de que en el país, como lo hemos dicho, el 51% del territorio nacional es propiedad social, prácticamente cualquier acción que se realice en este territorio cruza por propiedad social y cruza por las acciones que tiene que estar desarrollando y apoyando el Registro Agrario Nacional junto con la Procuraduría y desde luego también SEDATU. Y en este sentido, la presidenta ha pedido que encabezado por la SEDATU, todo el sector agrario contribuya a todos los trabajos de la liberación del derecho de vía de las nuevas líneas de trenes que se están construyendo. Y va muy avanzado. Querétaro, Nogales. Actualmente en este año avanzamos en el México-Querétaro, en el AIFA Pachuca, en el Querétaro-Irapuato y Saltillo-Nuevo Laredo. En este momento estamos avanzando en esas líneas, que es un proceso que, por ejemplo, para el Registro Agrario Nacional, ¿qué implica? Implica primero preparar toda la información
de cada uno por donde pasa el tren, de la propiedad existe. social, la información, la actualización de las carpetas informativas, etcétera. El derecho que se tiene sobre el territorio, si es individual, si es colectivo, a quién se tiene que indemnizar para tener el derecho de vía. Porque en el caso de que sea colectivo, si se afecta uso común, los acuerdos tienen que realizarse con la asamblea. Si es individual, los acuerdos tienen que realizarse con los titulares de la parcela. Y así, una vez, y esta identificación la hace el Registro Agrario Nacional a través de toda la información con la que cuenta, catastral, registral, y aporta esta información, y además las brigadas, en esta otra función de asistencia técnica y catastral, las brigadas del RAN son las que acompañan primero encaminamientos con los ejidatarios para identificar en territorio las posibles afectaciones, que si se afecta un camino interparcelario, que si se afecta un canal, y junto con Sedena, que aquí está trabajando en este proceso, se va revisando cuáles son las alternativas para que eso se construyan y se lleven a asamblea y se lleguen a los acuerdos. Y luego de esto, bueno, pues ahí vamos trabajando también en las incidencias que surgen en el territorio y vamos también llevando a cabo una nueva modalidad, por cierto, Tocayo, te la comparto. Gracias. Una nueva modalidad que hemos implementado en el RAN y que le hemos llamado el RAN móvil, que es llevar la oficina, no todos los trámites, sino llevar la oficina a territorio. No como antes se hacía, que hoy, como se sabe y que ha sido muy importante, las jornadas agrarias itinerantes, ¿no? Que se iba al territorio, se recogían documentos, se iba a la oficina central, a la oficina de representación, se trabajaban y después de un tiempo se regresaba, ¿no? En este caso no es así. Es tal cual llevar la oficina al territorio. Y todo se realiza. Conectados por internet y todo se resuelve ahí. Ahí mismo. Extraordinario, de manera, reducción de tiempos, eliminación de tramitología, de coyotes, de mediaciones, etcétera. Y luego, y compartiendo, ya que estamos casi por concluir, les comparto que estamos en un proceso también de simplificación y digitalización. Y ahorita regreso a los proyectos, que también es parte de los proyectos prioritarios que planteó la presidenta, la simplificación y la digitalización de los trámites del gobierno de México. Y nosotros, el Registro Agrario Nacional, está contribuyendo con este compromiso de la presidenta y hoy les comparto y les anuncio como primicia, que ya tenemos disponible el primer trámite que los sujetos agrarios van a poder acceder de manera digital. Acceden digital. Esta es una revolución tecnológica y social. El certificado de vigencia de derechos es el trámite que ya los sujetos agrarios van a poder llegar a entrar a la página del RAN y tramitar ahí la expedición, su certificado de vigencia de derechos sin tener que ir a la oficina de representación, sino ahí lo pueden tramitar, que les comparto que representa este trámite aproximadamente el 30% del total de trámites que realiza el Registro Agrario Nacional en el país. Y entonces, pues esta es una acción que estamos haciendo y vamos a continuar en este proceso de digitalización para facilitar los servicios del RAN a los sujetos agrarios y como bien lo dice mi colega, mi tocayo, eso va a permitir abrir un campo de batalla fuerte y lo vamos a ganar en contra de la corrupción, que estamos en esa lucha. Y luego también, entre otros proyectos prioritarios en los que estamos contribuyendo, desde luego son los planes de justicia de pueblos y comunidades indígenas que estamos contribuyendo, los polos de bienestar, también estamos contribuyendo con ellos y particularmente también pues estamos retomando este proceso de regularización de las clínicas de bienestar, de las escuelas, de las cosas que quedaron pendientes de administraciones pasadas y que de repente ahí se ven conflictos, aparecen conflictos por el Arco Norte, la autopista Arco Norte, que se quedó ahí. La liberación del derecho de vía Atizapán a Tlacomulco. Que lo hicieron las administraciones pasadas y que dejaron el conflicto ahí. Eso se inició hace 30 años y está votado porque hicieron malas cosas y tiene que regularizarse. Sí. Y justo la gente hoy lo que está planteando y teniendo la confianza en la administración, tanto del presidente Andrés Manuel como hoy de la presidenta Claudia Sheinbaum, pues está acudiendo a ver
que se le resuelva la problemática que lleva más de 30 años sin resolver y que se está avanzando en la solución. En fin, como esos temas venimos trabajando y avanzando en la atención de los núcleos agrarios, los sujetos agrarios y en los programas prioritarios que tenemos y que tiene la presidenta y que vamos acompañando en esta dirección. Pues te felicito porque creo que se le está dando una dimensión social en que no solamente es el registro y la seguridad jurídica, sino que esto se convierte en un primer piso para detonar las acciones de bienestar en beneficio individual y colectivo en los núcleos agrarios y que indudablemente tendrá beneficios para el país en la conservación de selvas y bosques, en la producción de la suficiencia agroalimentaria, en las posibilidades de desarrollo, en la capacidad de generación de riqueza, en la explotación racional y sustentable de los enormes recursos de que disponen los núcleos agrarios. Con este programa concluimos esta primera serie de Voces del Territorio. Yo quiero hacer un reconocimiento y mi agradecimiento a la 4TV, a sus directivos, pero sobre todo al personal que nos ha acompañado en cámaras, en audio, en producción y postproducción, y muy pronto regresaremos con la segunda etapa de este programa. Mis felicitaciones y felicidades a todos. Muchas gracias.